Me ha dejado verdaderamente conmovido esta charla de Eliana y prácticamente sin palabras, como decía Alvarito que le costaba hablar. Pero bueno, yo voy a tratar de resumir en breve síntesis lo que ha ocurrido en Nicaragua, que ustedes ya lo han visto en los periódicos, pero con un análisis, y cuáles son las posibilidades de la salida de este conflicto. A manera de introducción, yo le llamo del 2007 al 2018 el desmontaje de la democracia. ¿Cómo ocurrió? En breve síntesis, mediante la desnaturalización y partidización de las Fuerzas Armadas, la policía y el ejército. Daniel Ortega se empecinó desde el propio día que asumió la presidencia, el 10 de enero de 2007, a recordarles a la policía y al ejército su pasado sandinista, pues su ancestro sandinista, su origen. Y poco a poco fue corroyendo las instituciones hasta que llegamos al día de hoy y tenemos lo que tenemos. Otra manera fue los fraudes electorales para poder lograr gradualmente el control de todos los gobiernos municipales y el control absoluto de la Asamblea Nacional, para más tarde hacer reformas electorales con el fin de consolidar el poder absoluto y eliminar los candados constitucionales a la no reelección consecutiva. El control del aparato judicial, la Contraloría, el mando directo, sin intermediación de civiles, de los mandos militar y policial. Es decir, anteriormente había un mando a través del ministro de Gobernación, el ministro de Defensa. Prácticamente eso desapareció con Daniel Ortega y asume a través de una reforma a la ley tanto de la policía como al ejército, asume el mando directo. El jefe supremo es el que tiene la responsabilidad inmediata, pues. Además, como ustedes ya saben, el gobierno corporativista con el sector privado que asegura estabilidad, crecimiento económico sostenido, paz y seguridad ciudadana. Todo esto es absolutamente verificable, es cierto. Nicaragua estaba creciendo a un ritmo de 5% anual y era el segundo o tercera economía más dinámica de América Latina, pues. Luego viene el golpe final de lo que quedaba a la democracia antes de las elecciones de noviembre del 2016. Es el descarrilamiento en junio del 2016 del principal partido de oposición que existía entonces, el PLI, alrededor del cual se estaba formando una coalición opositora para ir a las elecciones en noviembre del 2016, dándole el mando de ese partido a un grupo de políticos colaboracionistas sin arraigo popular. Y propiamente un mes después de ese golpe, que ya prácticamente deja a la oposición sin vehículo electoral, se produce la destitución de 26 diputados propietarios y suplentes opositores bajo la figura de que habían cometido el pecado capital de transfugismo político, un nuevo pecado en la Constitución de Nicaragua, porque no habían rendido su ley ante las nuevas autoridades partidarias del PLI. Como no fuimos a la casa del señor Pedro Reyes, pues, que nos convocó, entonces ya hicimos transfugismo político, es decir, como que si nos hubiéramos ido de ese partido, nos hubiéramos pasado. Y por esa razón, porque yo fui uno de los destituidos ilegalmente, nos destituyeron en agosto de 2016. Esto ya fue basado, como decía, en reformas constitucionales que lograron pasar con la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, la que les dio el fraude del 2011. Así llegamos al 2016, cuando Daniel Ortega fue reelecto por tercera vez contra mandato expreso de la Constitución, que históricamente en todas las constituciones en Nicaragua ha estado sellado el principio de la no reelección, en todas las constituciones, desde el nacimiento de la República. Pero, bueno, en el caso de la Constitución que teníamos vigente, establecía la no reelección consecutiva
y la no reelección después de haber sido presidente más de una vez. Daniel tenía las dos prohibiciones porque ya había sido presidente y también ya había sido, acababa de ser presidente, pues. Entonces, estas elecciones del 2016 se dan con una abstención del 70 o más %, que evidencia el rechazo popular a lo que se llamó la farsa electoral y la instalación de una nueva dinastía con la elección de su esposa como vicepresidente. Ya se podían ver los albores de la dinastía ya con la esposa de vicepresidente desde el 2016. Sin embargo, para la sorpresa de ustedes, no hubieron manifestaciones masivas de repudio al desmantelamiento de todo esto, de la democracia. Por un año, todos los miércoles, fuimos a protestar miembros del PLI frente al Consejo Supremo Electoral, demandando elecciones libres, competitivas y observadas, y la concurrencia era apenas de 100 a 200 personas. Y allí nos enfrentábamos todos los miércoles frente a la policía. Prácticamente nadie protestó. Vamos a la segunda etapa, que es la caída del disfraz. El 18 de abril del 2018 a julio del 2018. Se les cayó el disfraz. Se quedaron desnudos. No eran religiosos, ni cristianos, ni solidarios, y tampoco les interesaba preservar la paz, que no fuese la paz de la sumisión. Solo les interesaba preservar el poder a cualquier costo. ¿Cuántos costosos altares iluminados y enflorados fueron necesarios para esconder en un disfraz lo que hay detrás de una pareja que manda a ametrallar durante 15 agonizantes horas una iglesia con cientos de personas indefensas adentro y que no permite siquiera que las ambulancias puedan llegar a evacuar los heridos que mueren desangrados dentro de la misma, como el joven que murió en la iglesia de la Divina Providencia? Según el vicario de la iglesia Jesús de la Divina Providencia, don Eric Alvarado Cole, el vicario, el reverendo Eric Alvarado Cole, solo en el techo de la iglesia se contabilizaron la semana pasada 130 orificios de bala mientras estaba siendo reparada. ¿Cuántos discursos por la paz y la reconciliación fueron necesarios para esconder lo que hay dentro del disfraz de personas que han ordenado a sus guardias disparar contra tantos jóvenes y niños estudiantes desarmados? Ahora ya no podrán caminar ante el mundo pretendiendo estar vestidos, como en la famosa fábula de niños del danés Hans Christian Andersen, el nuevo traje del emperador, en el que el rey, engañado por sus sastres, le confeccionan un vestido elegantísimo, tan elegante que nadie podía ver, hasta que el rey salió a las calles y caminó desnudo frente a sus súbditos. Y entre la multitud un inocente niño exclamó: el rey está desnudo. Hoy todo el mundo ha visto el verdadero traje del rey, totalmente desnudo, y se han desencantado. En primer lugar, los nicaragüenses. En segundo lugar, el continente americano. En tercer lugar, Europa. Y en cuarto lugar, los partidos supuestamente afines de la Internacional Socialista, y todos ellos nada quieren saber de un rey y una reina que perdieron su disfraz. El último elemento que faltaba para coronar la dictadura llegó en abril, y con creces: la represión. Resulta, y aquí quiero contarles una anécdota, este último elemento que llegó en abril, la represión. Estaba el 4 de abril, fue la última vez que yo estuve fuera de Nicaragua, y estaba reunido en un restaurante con dos amigos que están aquí, compañeros de INCAE, Luis Fernández y Federico Cuadra. Y me decía Federico: ¡qué barbaridad! Nicaragua es una dictadura, ¿cuándo se va a alzar el pueblo? Esto es horrible, es un gobierno dictatorial. Y yo le decía: Federico, este no es un gobierno dictatorial.
todavía. Podemos decir que es autoritario, pero todavía no es dictatorial, porque le hace falta un elemento común de todas las dictaduras, le digo, que es la represión. Y además, ¿cómo te explicas vos que el pueblo no se levanta? Ve todo lo que han hecho. Nada. Aquí no pasa nada. Los chavalos están felices en los parques con Wi-Fi, le decía yo. Están felices la juventud con Wi-Fi en los parques. El turismo está bullante en Nicaragua. Y aquí han desmontado la democracia y aquí no ha pasado nada. Aquí lo único que falta, estamos hablando del 4 de abril de este año, es que haya represión para que pueda ser considerado dictadura. Y la represión vino con creces. Y el segundo elemento que yo le decía a mis compañeros del INCAE, que haría falta para un levantamiento, es que al pueblo le decía, le aprieta el zapato la situación económica. Y ahí viene. Porque es una cosa detrás de la otra. La represión provoca la inestabilidad y eso provoca la salida del capital, la salida de las industrias, viene la pobreza, el desempleo, y ahora la vamos a tener también, lamentablemente. Luego, ¿qué podemos aprender? ¿Qué cosas son para mí significativas de esta revolución azul y blanco que hemos vivido? Les voy a dar un elemento. El AK-47 perdió el romanticismo. El fusil AK-47 perdió el glamour y el romanticismo revolucionario como arma libertaria. Ahora es un símbolo de maldad, de represión y de muerte. No puede un símbolo de muerte convertirse en un símbolo de la nueva República Azul y Blanco. La respuesta armada a la violencia de Ortega perdió todo el glamour para nuestra juventud, que ha demostrado una madurez insospechada. El celular ha reemplazado el fusil. En nuestros días jóvenes, los barbudos armados esgrimiendo un fusil en lo alto nos parecían glamorosos. Fachenteábamos viéndonos como héroes en este rol ante la tiranía somocista. Pero estos jóvenes están haciendo historia, rompiendo el ciclo maldito de la violencia de nuestra historia patria. Ya nunca más se verá como romántico y valiente el fusil de guerra, porque nuestra juventud lo convertirá para siempre en símbolo de ignominia, de cobardía y de opresión. Otra lección aprendida en esta revolución que hemos vivido, en esta insurrección azul y blanco. A mi manera de ver, el ejército no sirve para nada. Quedó demostrado también que el ejército no sirve para nada en tiempos de crisis. Para nada sirven los tanques, los helicópteros, los aviones, las lanchas patrulleras, cuando hay una situación crítica en la que el pueblo, al que se debe el ejército y ha jurado defender, está siendo masacrado. No necesitamos tampoco un ejército en tiempos de paz, porque ciertamente es un lastre para el presupuesto de una nación pobre y pequeña como Nicaragua, máxime como va a quedar después de esta situación. Y habiendo sido ministro de Defensa, en una época en que el ejército de Nicaragua se preciaba por su institucionalidad y profesionalismo, lo que en ese momento fue reconocido por todo el pueblo nicaragüense, me duele reconocer esto, pero es la pura verdad. Durante el desmontaje de la democracia, hubo un retroceso institucional gradual, una reversión del camino andado de parte del ejército y de la policía. Otro elemento que me ha llamado la atención es la madurez cívica de todo el pueblo. Quedó demostrada la madurez cívica del pueblo nicaragüense, particularmente la de los estudiantes que despertaron la conciencia nacional a pesar de su aparente estado de letargo y apatía hasta el 18 de abril.
El pueblo no se manifestó masivamente a lo largo de todo el desmontaje de la democracia de parte de Ortega, sino hasta que fue reprimido violentamente, como señalaba Liana, y ocurrieron las primeras muertes en los primeros 3 días de abril 19, 20 y 21. Vimos perplejos cómo cuando se dieron los saqueos en algunos supermercados Palí, la gente defendió y en algunos casos hasta se dio a la tarea de devolver la mercadería que otros habían saqueado. O sea, hubo un despertar de la conciencia cívica del pueblo inimaginable. El otro elemento que yo llamo el quinto elemento es la recuperación y apropiación de los símbolos patrios. Se recuperaron los símbolos patrios que habían sido suplantados y distorsionados por los partidarios y esotéricos que por 11 años impuso el régimen. El escudo nacional había sido caricaturizado. Los árboles esotéricos que se convirtieron en un elemento indispensable, en todos los informes oficiales, incluyendo el presupuesto general de la República. Es decir, no había un informe oficial que no viniera con los árboles esos que le llaman de la vida, pues, los arbolatas. La primera parte de la insurrección azul y blanco, en la primera parte de la insurrección azul y blanco, cayeron estrepitosamente los árboles metálicos y esotéricos llamados popularmente chayopalo. Y también cayeron todos los rótulos monumentales levantados al culto a la personalidad de la pareja gobernante, y el himno nacional y la bandera azul y blanco se convirtieron en cada esquina de cada pueblo y cada ciudad en los estandartes de la lucha cívica. Es decir, fue tal la recuperación de los símbolos patrios que ahora Daniel Ortega en la televisión se despoja de los partidarios para solo aparecer con los símbolos patrios. Nunca en la historia había dejado la bandera rojinegra en una conferencia de prensa. Y por conveniencia. Ahora los símbolos patrios se convirtieron en el estandarte de lucha cívica. Tanto así que en algún momento a un pobre muchacho, a un pobre señor, lo asesinaron porque en su carro andaba una banderita azul y blanca. Y hubo un momento en que todos quitamos las banderitas azul y blanco de los carros, cuando ocurrió eso. Ok, vamos al sexto punto. La muerte de la censura y las redes sociales. El gobierno perdió la batalla principal, el control de la libertad de expresión, tanto en la calle como en las redes sociales. Quedó demostrado que en la época moderna las dictaduras, por más sanguinarias y represivas que sean, no pueden controlar el libre flujo de información a través de las redes sociales amplificado en los medios de comunicación masiva. Desde abril, durante la insurrección azul y blanco, cada ciudadano con un celular en la mano se transformó en un periodista espontáneo, reportando a escondidas con su ínfima cámara de video del celular y documentando para los medios de comunicación masiva, así como para los organismos internacionales de derechos humanos, la represión en todas sus formas. Contra esto, la censura de prensa tradicional que conocimos y sufrimos en carne propia en los años 80 durante la primera dictadura de Ortega, esta es la segunda, resulta totalmente ineficaz y obsoleta. Precisamente por eso creo yo que ahora no la ha aplicado. Porque contra esto, estar censurando un periódico todos los días no tiene sentido. Ha quedado demostrado que la mentira no sirve para nada en un mundo de comunicación masiva e instantánea. El mundo observa todo cuanto acontece en Nicaragua y hace que la mentira sea obsoleta. La tecnología dejó atrás también el mundo de George Orwell en su novela de 1984, que sí cayó como anillo al dedo
en la dictadura de Ortega en 1984. Entonces, sí se reprodujo la novela de Orwell 1984, el control absoluto de la población, de la información, de todo, pero no ahora. El otro elemento que cabe destacar de esta insurrección azul y blanca es la indefensión, ante la indefensión, lo espiritual y la religión. Ante la indefensión por la desproporción del uso de la fuerza letal con la utilización de armas que son exclusivas para conflictos bélicos, la ciudadanía recurrió a lo espiritual, a la Iglesia Católica, y sus pastores supieron defender al pueblo de las fuerzas tenebrosas. Pero al cabo de cierto tiempo, el disfraz de la segunda dictadura terminó de caer cuando en su discurso del 19 de julio, Ortega identifica a los obispos y a la Iglesia como sus enemigos por estar de parte de los golpistas y terroristas. Esas son palabras textuales de Ortega. El máximo pecado de la Iglesia, ¿adivinen cuál fue? Durante la segunda dictadura de Ortega, el máximo pecado de la Iglesia es haber interpretado el sentir del pueblo y haber abierto las puertas de la Iglesia para refugio de la población perseguida. ¿Qué hacer ahora? Después de 3 meses y más de 350 muertos. Creo en una combinación de factores: más marcha cívica, reanudación del diálogo nacional, siempre con la mediación y testigos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, y con la inclusión de garantes internacionales, como lo han pedido las cámaras empresariales de Nicaragua. Estos pueden ser el SICA, que es el Organismo de Integración Centroamericana, la OEA, la ONU, la Unión Europea, pero con los siguientes objetivos concretos a corto y a mediano plazo. Primero, el cese de la represión, la liberación de prisioneros políticos, desarme y desmantelamiento de las fuerzas parapoliciales o paramilitares. Segundo, respeto absoluto a la libertad de expresión y movilización del pueblo nicaragüense. Tercero, reformas al Consejo Supremo Electoral, ya, para que puedan haber elecciones creíbles y transparentes el año que viene. Cuarto, elecciones anticipadas en el 2019. Quinto, observación nacional e internacional para todo el proceso electoral para asegurar la transparencia y el respeto a la voluntad popular. No volvemos a ir a elecciones con ese Consejo Supremo Electoral y sin observación internacional como la hubo en 1990, que eso fue lo que le dio la victoria a mi madre Violeta Barrios del Chamorro. Una continuación del diálogo nacional sin la mediación de los obispos no tendría credibilidad ante el pueblo nicaragüense y ante la comunidad internacional, ya que estos se han ganado el respeto y el cariño del pueblo, independientemente de su religión. Todas las religiones prácticamente han llegado a aplaudir el rol que ha jugado la Iglesia Católica en Nicaragua. Y por último, para cerrar, Liana decía que el pueblo nicaragüense es arrecho. Sí, es arrecho. Una de las personas más valientes que yo he conocido, mi padre, pero Joaquín Chamorro Cardenal, que tenía, creo yo, una valentía temeraria, cuando fue entrevistado por un periodista costarricense, le hacía la pregunta: ¿y usted, doctor Chamorro, no tiene miedo con lo que está diciendo así, aquí, pues, con lo que está, estas declaraciones que está dando, que algo le pueda pasar a usted o a su familia? Y entonces mi padre dijo: le voy a responder como reza un viejo proverbio mexicano. Le pregunta el periodista: ¿y usted tiene miedo? Sí, tengo miedo, pero cada quien es dueño de su propio miedo. Así que con esta me despido. Muchas gracias.